la participación del PRI en el estado, bueno, en el país. Hubieron varias influencias que, pues sí, fue la Primera Guerra Mundial, influyó en México para que su estabilidad económica subiera, gracias a que en la Primera Guerra Mundial estuvieron enviando lo que es petróleo a los demás países. Y en este tiempo México obtuvo de Alemania para que fueran aliados, pero en ese entonces el presidente estaba Carranza y fue el que la negó. Después de la Primera Guerra Mundial siguió lo que es la Bolsa de Valores de Nueva York, que eso fue que la economía de México volviera a caer otra vez. Y para la Segunda Guerra Mundial, de igual manera, vuelve a subir la economía de México, por lo mismo que vuelve a tener que, bueno, vuelve a enviar lo que es el petróleo, y además estuvieron mandando como para poder hacer las naves de guerra. Y bueno, ahí sube la economía otra vez. Y bueno, también vamos a hablar de cuáles fueron los presidentes que estuvieron con la mejor estabilidad económica para México. Ok, en el contexto económico hubo dos problemas, que fue la restauración del crédito interior y exterior y la reorganización fiscal, que permitía la reactivación de la economía. Okay, en 1921 se devolvieron los bancos a los inversionistas privados después de que habían sido incautados por Carranza. Nosotros vamos a hablar sobre la administración de México durante la época de México moderno. Empezamos con Álvaro Obregón de 1920 a 1924. Llegó la reconstrucción del país después de la Revolución Mexicana. Repartió la tierra y firmó el Tratado de Bucareli para tener una buena relación con Estados Unidos, indemnizando los daños ocasionados por la Revolución Mexicana. Después hablamos, sigue el presidente Plutarco Elías Calles, el jefe máximo de la revolución. Se efectuó la guerra cristera, que se creó para restringir el poder y participación de la Iglesia sobre el Estado. Se creó el Banco de México y el Banco de Crédito Agrícola, que era para darle crédito a los ejidatarios, y se creó la primera línea aérea en el país. Después tenemos Emilio Portes Gil, a Pascual Ortiz Rubio y a Abelardo León Rodríguez. Ninguno terminó su presidencia y su objetivo era igual que los anteriores, la reconstrucción económica después de la Revolución Mexicana. Se fundó Petromex y se abolió la red telefónica. Se decretó el salario mínimo. Después tenemos a Lázaro Cárdenas con su frase México para los mexicanos. Empezó la estabilización de la economía, se explotaron los bienes de las compañías petroleras y se creó el Instituto Politécnico. Se aplicó el primer plan sexenal. Y después tenemos a Manuel Ávila Camacho. Se crea el ISSSTE, el CENTE, el INS, y el Partido Nacional Revolucionario se cambia por el PRI. Y sigue Manuel Alemán Valdés. Otorgó el voto a la mujer y se inauguró las primeras instalaciones de UNAM. Sigue Adolfo Ruiz Cortines y tiene una frase que dice: México logrará el desarrollo con trabajo fecundado y creador. Esta administración se caracteriza por su transparencia y su declaración de bienes. Y se devaluó el dólar de 8.5 a 2.5. Bueno, Adolfo López Mateos fue de 18 a 1964. Se construyó el ISSSTE, nacionalizó la industria eléctrica e hizo que todos tuvieran aguinaldo a fin de año. Después sigue el presidente Gustavo Díaz Ordaz, de 1964 a 1970, y él le dio continuidad a las obras de infraestructura
Se realizaron también los Juegos Olímpicos y el próximo presidente fue Echeverría, que fue de 1970 a 1976. Se desató una crisis financiera y fue la devaluación del peso de 2.50 a 20 pesos por dólar. Y el siguiente presidente fue José López Portillo, que fue de 1976 a 1982. En el mandato de él realizó una de las devaluaciones más severas. Después sigue Miguel de la Madrid, que fue de 1982 a 1988. En él no hubo crecimiento económico, se devaluó más la moneda. Y después Carlos Salinas de Gortari, que fue de 1988 a 1997, logra reducir la inflación de más de 160% de 1987 a menos del 10% en 1993. Durante su gobierno se dio la venta de teléfonos de México del Telmex. Por último, Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000, que fue el precio del dólar, un incremento de 3.40 a 8.70. A mí me tocó hablar de México, pero ese México bajo el poder del PRI. Inicio diciendo que México ha sido víctima del poder, de este mal gobierno que ha sido tener a en el poder. Según el periódico, STP Noticias, en el artículo de los presidentes de la Ciudad de México, tenemos como número uno a López de Santana, que fue el que firmó el Tratado de Guadalupe y Victoria, y pues donde México pierde la mitad de su territorio. El segundo es Porfirio Díaz, que él metió la inversión extranjera, por lo que los mexicanos empezaron a perder sus tierras. Y Gustavo Díaz Ordaz, en el número 3, pues fue el que liquida a sangre y fuego la revuelta estudiantil con legalmente niños jóvenes muertos. El número 4 tenemos a Miguel de la Madrid, que fue el que devaluó la moneda. Y por número 5 y último tenemos a Carlos Salinas, la crisis del 94, y fue el que inició el Tratado de Libre Comercio. Lo único que nos enseña la historia a nosotros mexicanos es que ella no nos ha enseñado nada, dice Frederick Herrera, ya que actualmente, pues el que esté Peña Nieto en el poder, pues nos sigue diciendo que no hemos aprendido lo que tenemos aprendido. Bueno, se le llama modernismo a la corriente ideológica inaugurada por Cárdenas y también se le llamó así a la etapa de su gobierno, que fue durante 1964 y 1940. De las aportaciones más destacadas de Lázaro Cárdenas fueron la nacionalización de ferrocarriles, la expropiación petrolera y la reforma agraria. Entre 1937 y 1938 se completó la nacionalización de ferrocarriles. La reforma agraria se trató de una dotación de tierras que eran entregadas a un núcleo de población para que las aprovecharan de manera que ellos consideraran conveniente. Se repartieron alrededor de 18 millones de hectáreas a todas las comunidades. La expropiación petrolera fue el hecho más representativo de la administración de Cárdenas, y el 18 de marzo de 1938 se creó Petróleos Mexicanos, mejor conocido como Pemex. México finalmente fue capaz de reiniciar los campos petroleros y las refinerías, pero sin embargo, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo se convirtió en un conocido producto y México comenzó a exportar petróleo a la Alemania nazi y a la Italia fascista. Bueno, otra de las cosas importantes de Luis Cárdenas fue que cuando él entró con ayuda de José Pérez Calle, lo exilió en abril, si no mal recuerdo, de 1966. O sea, Cárdenas, digo, José Pérez Calle creía que iba a seguir la corriente de él, pero no. El maximato, bueno, Cárdenas más que nada lo catalogaron como un buen presidente, pero como todos tienen sus lados malos. De la reforma agraria le dije que creó una reforma insuficiente, porque la reforma, si bien se centraba en entregar tierras a la gente que necesitaba, también se centraba en entregar tierras a amigos, conocidos, personas de comunidades en base a la evidencia, más que nada. El proceso petrolero también tiene sus consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque en base a eso
con Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas pedía a las compañías extranjeras, si no mal recuerdo, $20 millones, cosa que las compañías británicas no quisieron porque habían perdido dinero en México. Bueno, eso es más de eso, es lo principal, lo más negativo. Y bueno, entre las dos formas que tenía es que era muy cercano con la gente. Él no usaba cuatro patas, por lo que como ciudadano te puede acercar y hablar con él como persona normal. Bueno, podemos hablar muchas cosas de él, pero es lo que más es sobre él. Bueno, y para finalizar, yo pienso que Cárdenas, pues sí como presidente, pero como todos se va negativo. Pero en la actualidad creo que un presidente como él no cambiaría nuestro entorno, porque como bien, todo tiene su lado bueno, su lado negativo, y es como todo, va a cambiar y a lo mejor puede que sea para bien o para mal. Pero es uno de los principales que recuerdan como de los mejores personajes que fueron para México. Yo voy a hablar del partido PRI, Partido Revolucionario Institucional, o como antes era conocido, PRN. Surgió el 1 de marzo de 1929 con el general Plutarco Elías Calles. El Partido Nacional Revolucionario ganaba porque compraba votos a cambio de favores políticos. Por ello, muchos empresarios financiaban sus campañas y por ello perduró más de 70 años en el poder. Desde 1929, todos los presidentes de México fueron miembros del PRI hasta el 2000, cuando ganó por primera vez el representante de la oposición. Ese fue Vicente Fox, que ganó por el partido del PAN. Hasta 1989, el PRI gobernó las 32 entidades federativas. En la actualidad gobierna en 16 estados a la República. Y en el 2012 el PRI logró recuperar la presidencia de México con la alianza Compromiso por México, en la persona de su candidato Enrique Peña Nieto. Bueno, buenas tardes. Yo voy a hablar sobre un acontecimiento que marcó la historia de México, que es la matanza de Tlatelolco. Se llama de otras formas, pero nosotros vamos a denominar la matanza de Tlatelolco. La matanza de Tlatelolco ocurrió el 2 de octubre de 1968. El presidente que estaba a cargo de la República era Gustavo Díaz Ordaz. La matanza fue una marcha que se hacía porque estaban en contra de muchas cosas con el gobierno, pero más que nada era para sacar a presos políticos que habían sido enjuiciados anteriormente, que habían sido retenidos en la Universidad de México. Uno de los puntos también más importantes fue que ellos luchaban en contra también, tenía que ver sobre Vietnam. En ese momento estaba la batalla de Vietnam, y en muchos países como Francia, en Estados Unidos y aquí en México fueron donde hicieron manifestaciones así grandes. La matanza de Tlatelolco se denomina porque en medio de todo el escándalo que había en la manifestación, en un momento que nadie se esperaba, empezaron a disparar un movimiento paramilitar que hizo el presidente Díaz Ordaz, en cual la señal fue empezar a disparar con una bengala que salió de un helicóptero, y fue donde empezó todo ¿cómo se dice? Es así, pero fue todo el movimiento, o sea, la muerte de las personas empezó por eso, porque el ejército se confundió y pensó que las personas eran los que disparaban, pero no, era el movimiento paramilitar que había desde las ventanas, desde los techos de los edificios aledaños, ahí en la plaza. Y eso duró casi todo un día, donde los militares se metían a las casas aledañas y todo, a sacar a toda persona joven que ellos creyeran que estaban aludidos a la manifestación. Y eso fue algo que ahorita en estos momentos, en estos instantes de la historia, sigue repercutiendo mucho por el caso del presidente Díaz Ordaz, que está preso. Bueno, o sea, está
los soldados que estuvieron en ese momento, ellos no fueron enjuiciados ni nada porque seguían órdenes, y los únicos que tuvieron ahí juicios y que están en la cárcel y unos ya están muertos son los generales del ejército, que ellos fueron los que cargaron con toda la culpa de ese acontecimiento. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de lo que es el sistema capitalista. El capitalismo es manejado en lo que es el Estado moderno mexicano y en general en todos los países que se menciona como un Estado moderno. Este sistema empezó en Europa, en Occidente, y bueno, de ahí prácticamente fue basado el modelo para seguir con ello en los países de América Latina, como primero fue en América, en Estados Unidos, que bueno, es el predecesor de casi todo en cuanto a modernización. Bueno, este sistema se califica como no es mejor para todos los estados, ya dependiendo mucho de la cultura general de cada uno, pero también se califica como el más completo, y es por eso que ese es el sistema que están siguiendo todos los estados hoy en día. Bueno, por mi parte quiero decir que seguimos implementando en la actualidad muchos de los sistemas que se han estado implementando desde del mandato de Porfirio Díaz y en general después de la revolución, que es cuando se supone se fue visto más el cambio, pero bueno, esto fue lo que concluimos